Bienvenidos a Cultura en el Mundo. Hoy nos adentramos en uno de los sucesos más trascendentales y dramáticos del siglo XX, la Revolución Rusa. Una historia de hambre, guerra, ideales y sangre que puso fin a siglos de monarquía absoluta y dio nacimiento a la Unión Soviética, un país que marcaría la historia mundial durante décadas. Para entender la magnitud de lo ocurrido, debemos retroceder a principios del siglo XX. Rusia era un imperio inmenso, gobernado por el zar Nicolás II de la dinastía Romanov, un país que abarcaba desde Europa Oriental hasta las costas del Pacífico, pero que arrastraba un atraso económico y social gigantesco. Mientras en Europa Occidental se desarrollaban potentes industrias y ciudades modernas, en Rusia la mayor parte de la población eran campesinos pobres, sometidos a duras condiciones de vida, casi sin derechos y bajo una estructura feudal que parecía anclada en la Edad Media. El zar gobernaba con poder absoluto. No había democracia, las libertades eran mínimas y cualquier oposición política era duramente reprimida. La policía secreta, conocida como la Okhrana, perseguía disidentes, exiliaba opositores a Siberia y mantenía un férreo control sobre la población. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, las tensiones comenzaron a estallar. En 1904 y 1905, Rusia se enfrentó a Japón en la Guerra Ruso-Japonesa. El Imperio ruso, confiado en su poder, sufrió una humillante derrota. Esto, unido a la crisis económica y al descontento popular, provocó el Domingo Sangriento en enero de 1905. Miles de obreros marcharon pacíficamente hacia el Palacio de Invierno, en San Petersburgo, para entregar una petición al zar. La respuesta fue brutal. La Guardia Imperial abrió fuego contra los manifestantes. Aquella matanza dejó cientos de muertos y generó una oleada de protestas y huelgas que se conocen como la Revolución de 1905. El zar Nicolás II se vio obligado a hacer algunas concesiones, como la creación de la Duma, un parlamento, pero en la práctica el poder seguía concentrado en el monarca. La calma sería solo temporal. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Rusia se unió a los aliados contra Alemania y Austria-Hungría. Sin embargo, el ejército ruso estaba mal equipado y mal organizado. Las derrotas fueron constantes, las bajas millonarias y la moral del pueblo se desplomó. Mientras tanto, en las ciudades y el campo, la escasez de alimentos y la inflación provocaban hambre y miseria. Para empeorar la situación, el zar cometió un error estratégico. Decidió ponerse él mismo al mando del ejército en el frente, dejando el gobierno en manos de la zarina Alejandra y su polémico consejero, el monje Rasputín, cuya influencia y escándalos desprestigiaron aún más a la monarquía. En febrero de 1917, la tensión explotó. En Petrogrado, actual San Petersburgo, estallaron huelgas y manifestaciones por pan, paz y mejores condiciones de vida. El ejército, agotado y desmoralizado, se negó a reprimir al pueblo y se unió a las protestas. Ante esta situación, el zar Nicolás II no tuvo más opción que abdicar. Más de 300 años de dominio de los Romanov llegaban a su fin. En su lugar se instauró un gobierno provisional, liderado por figuras como Alexander Kerensky. Este gobierno prometía reformas, pero cometió un error fatal. Decidió mantener a Rusia en la Primera Guerra Mundial. Esto enfureció aún más a la población y abrió la puerta al ascenso de un partido radical, los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin. Lenin, que había vivido exiliado en Suiza, regresó a Rusia con ayuda de Alemania, que veía en él una oportunidad para desestabilizar al enemigo. A su llegada, Lenin pronunció su famoso lema, paz, pan y tierra, prometiendo sacar a Rusia de la guerra, repartir tierras a los campesinos y mejorar las condiciones de vida. En octubre de 1917, noviembre en el calendario actual, los bolcheviques se levantaron contra el gobierno provisional en lo que se conoce como la Revolución de Octubre. La toma del Palacio de Invierno en Petrogrado, aunque más simbólica que sangrienta, se convirtió en la imagen icónica de la revolución. Los bolcheviques se hicieron con el poder e instauraron un gobierno basado en los soviets, consejos de obreros, campesinos y soldados. Inmediatamente, Lenin cumplió una de sus promesas. Firmó el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania, sacando a Rusia de la Primera Guerra Mundial, aunque a costa de perder enormes territorios. Pero la paz interna estaba lejos.
Entre 1918 y 1921 estalló una brutal guerra civil entre el Ejército Rojo, bolchevique, y el Ejército Blanco, monárquicos, liberales, nacionalistas y opositores. Potencias extranjeras como Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Japón apoyaron a los blancos para intentar frenar el avance comunista. Sin embargo, el Ejército Rojo, comandado por León Trotsky, logró la victoria gracias a su disciplina, control de las principales ciudades y una feroz represión contra los opositores. En 1922, tras la victoria bolchevique, se proclamó oficialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, con Moscú como capital. Lenin implantó un sistema de partido único, nacionalizó la economía e inició un proceso de reconstrucción bajo una estricta planificación estatal. La Revolución Rusa cambió para siempre el panorama político mundial, acabó con la monarquía zarista, dio lugar al primer Estado socialista del mundo e inspiró movimientos comunistas en todos los continentes. Sin embargo, también abrió la puerta a una etapa de represión, purgas y control absoluto que continuaría bajo el liderazgo de Joseph Stalin tras la muerte de Lenin en 1924. La Revolución Rusa fue un punto de inflexión que marcaría todo el siglo XX, dividiendo al mundo en dos bloques ideológicos enfrentados, capitalismo y comunismo. ¿Y tú, crees que la caída de los zares y el triunfo bolchevique eran inevitables? ¿O pudo Rusia haber seguido un camino distinto? Déjamelo en los comentarios, me encantará leer tu opinión.